Muy buen día, muchas gracias a quien vea este video de nuestras webinar en ciberdelincuencia con alumnos de la Universidad Internacional de La Rioja, de España. En esta ocasión tenemos a Francisco Javier. Él es abogado y estudia precisamente esta maestría en ciberdelincuencia. Él se encuentra en Perú y nos va a apoyar con el tema de recopilación de evidencia digital con respecto a la norma ISO 27037. Muchas gracias, Francisco. Por favor, si te puedes presentar y continuar con el tema. Gracias. Claro, muy buenas noches. Antes de empezar la exposición, quiero agradecer al Centro de Prácticas, Círculo de Estudios Estratega y también en esta oportunidad a mi casa de estudios, que es la Universidad Internacional de La Rioja, que bueno, me permite estar en estos momentos acá para compartirles un poco sobre la recopilación de la evidencia digital desde la norma ISO 27037. Va a ser un tema un poco rápido, eh, pero antes de ello, ha sido una breve presentación sobre mi persona. Soy abogado eh, y tengo alrededor de un año y tantos meses colegiado, así que soy algo joven. Y justamente estos temas de los ciberdelitos y la violencia digital me atraen mucho, así que ya comencemos. A manera de introducción, debo absorber la pregunta de qué es la evidencia digital. Bueno, evidencia digital va a ser cualquier dato que se encuentra en formato digital, que sirve para emplearse en una investigación o juicio. Ese dato informático o dato digital necesariamente tiene que ser información de correos electrónicos, archivos, metadatos o registros de actividades en red o datos almacenados en cualquier tipo de esos formatos, ya sea Word, texto, PDF, en todos los formatos que uno puede imaginar. También es una evidencia digital aquella información o datos electrónicos que pueden ser extraídos de discos duros o teléfonos móviles. Bueno, dicho eso, he explicado qué es la evidencia digital, que en síntesis son datos digitales. Eh, esto último, la digitalidad de estos datos, demanda que el manejo dentro de un proceso penal deba realizarse dentro de márgenes normativos estrictos, porque la característica del ser digital a su vez le brinda mucha volatilidad a la información. Y si el dato es muy volátil, ¿qué implica que sea volátil? Que puede ser cambiante. Y cualquier dato cambiante, variable o modificable, pues va a perder verosimilitud en el juicio, o veracidad en el juicio, y por lo tanto va a sopesar un valor menor al momento de tomarse una decisión por parte del juzgado, ¿no? Por eso es que es muy importante que los datos digitales o la evidencia digital se maneje siempre dentro de márgenes normativos. ¿Cuál es este margen normativo? Pues tenemos una norma ISO 27037, que es una norma de alcance internacional, que regula el procedimiento de la actuación pericial en el escenario específico de recojo, identificación y secuestro de la evidencia digital. Eh, Sin embargo, no abarca la fase de análisis de la evidencia, la etapa de análisis de la evidencia. Para, Sobre este punto de análisis de la evidencia, más adelante lo voy a explicar. Así que haciendo un breve detalle sobre la norma ISO 27037, pues como ya lo dije al inicio, como primera característica podemos decir que es una norma internacional. Como segunda consideración sobre esta norma, debe indicarse que deroga una directiva anterior, la RF 3227, el cual era una directriz para la recolección de evidencias y su almacenamiento. Además, esta actual norma ISO 27037 eh, abarca ahora cómo es la recolección de evidencia digital
de dispositivos actuales, de dispositivos nuevos. Además, esta norma brinda directrices para la identificación, recolección, adquisición y preservación de la evidencia digital. Como ya mencionado hace unos minutos, no regula la etapa de análisis de la evidencia digital. ¿Qué es la etapa de análisis de evidencia digital? Eh, la, la generación de una evidencia digital tiene varias fases. La última de ellas es la fase de análisis. Esta última etapa no es regulada por esta norma ISO. Y la etapa de análisis consiste examinar los datos informáticos recabados y llegar a una conclusión en base al delito que estoy investigando. Esa es la fase de análisis digital. Ahora, como objetivo, esta norma ISO tiene básicamente promover buenas prácticas forenses, así como el de asegurar la integridad y autenticidad de la evidencia digital. Estas son, bueno, básicamente las principales características de la norma ISO 27027. Ahora, como característica he mencionado que esta norma ISO abarca dispositivos actuales. De manera más específica debemos indicar que esos dispositivos actuales son equipos y medios de almacenamiento y dispositivos periféricos. ¿Qué debe entenderse por esto? Pues debe entenderse discos duros externos, tarjetas SIM, tarjetas SD y otros dispositivos que abarca también esta norma ISO es los sistemas críticos, conocidos también como sistemas de alta exigencia de disponibilidad. ¿Qué son los sistemas críticos? Son, por ejemplo, los sistemas que operan en los aeropuertos o un sistema que opera en una empresa de electricidad, que genera electricidad para la ciudad. Esos sistemas son sistemas críticos y se caracterizan por estar siempre en funcionamiento, siempre disponible. Esta norma ISO justamente regula también cómo es el proceso de identificación, extracción y aseguramiento de la evidencia digital extraída de ese tipo de sistemas críticos. Otro dispositivo que abarca esta norma ISO son los ordenadores y dispositivos conectados a la red. Por ordenadores entiéndase computadoras, PCs y laptops. Y también cualquier dispositivo conectado a la red, como puede ser hoy por hoy la refrigeradora, por ejemplo, ¿no? La refrigeradora hoy por hoy hay algunas que se pueden conectar a la red. Hay impresoras que pueden conectarse también a la red. Y así existe una serie eh, elementos dentro de una casa o una oficina que pueden ser conectados a la red. Como otro dispositivo más que abarca esta norma son los dispositivos móviles, es decir, los celulares, ¿no? Cualquier sea este tipo, o sistema operativo, Android o iOS. Y por último, también abarcan los sistemas de circuito cerrado de televisión digital, es decir, los sistemas de transmisión televisiva, de streaming. Ahora, como toda norma, en esta rigen principios. Los principios básicamente demandan o exigen que todo el actuar o todo lo que regule la norma, pues no debe estar alejada de estas máximas. Como primer principio fundamental de la norma ISO 27037 es que las actuaciones no deben ser intrusivas. ¿Qué implica eso? Que la obtención de la evidencia digital no debe demandar mucho tiempo y además de tiempo no debe demandar la vulneración de derechos fundamentales como el de la privacidad. Para yo extraer una evidencia digital o datos informáticos específicamente, pues no tiene que ser a todo costo, ¿no? Debo tratar de ser lo menos intrusivo posible. Como segundo principio fundamental para las evidencias digitales, en el marco de esta norma ISO, es que el proceso debe ser auditable. ¿A qué se refiere con proceso auditable? Que eh,
la técnica de extracción que estoy realizando para hacerme con los datos informáticos debe ser trazable y por lo tanto se debe dejar evidencia de lo realizado y del resultado. Es decir, debe constar en papel o en documentos, porque con ello otro perito podría venir y hacer un tipo de auditoría de lo que he realizado yo al momento de la extracción de los datos informáticos y por lo tanto de la evidencia digital, ¿no? Otro principio dentro de esta norma ISO es que el proceso debe ser reproducible. ¿Qué implica esto? Que el procedimiento que yo he empleado para hacerme con la evidencia digital y por lo tanto de datos informáticos es que tal procedimiento debe ser realizado a su vez por otras personas y que este procedimiento puede ser a su vez verificable por otras personas, específicamente por otros peritos, ¿no? Este principio que demanda que el procedimiento sea reproducible es lo que justamente permite dar validez y respaldo a las actuaciones que realiza un perito forense para extraer la evidencia digital. Y ahora, como último principio dentro de la norma ISO para las evidencias digitales, es que el proceso debe ser defendible, lo cual demanda que la herramienta empleada debe ser validada y contrastada para el uso que se le da. Defendible es que la herramienta usada para el procedimiento de extracción de la evidencia digital no pueda ser cuestionable. No puede ser cuestionable por las personas. Específicamente, o dicho de otra forma, eh, el hardware o software que estoy empleando para recabar la evidencia digital debe tener respaldo por la comunidad forense. Es la comunidad forense quien brinda garantía a la herramienta que yo estoy empleando. Y esa garantía es el proceso que me va a permitir decir que he empleado un proceso defendible, ¿no? Defendible u oponible a las demás personas. Ahora, sobre las fases de recopilación de la evidencia digital que he mencionado antes, como primera de ellas, como la primera parte de esta fase es la fase de la identificación. Básicamente son tres fases: identificación, recopilación o adquisición, y la última de conservación y preservación. Pero hay que tomar en cuenta que estas fases de recopilación de evidencia digital, según la norma ISO 27037, deja de lado el análisis digital. También es una fase de la recopilación de la evidencia digital, pero desde el punto de vista de la norma ISO, esta fase pues no entra en regulación. Así que bajo los alcances de la norma ISO solo serían esas tres etapas. La etapa de identificación, ¿en qué consiste? Consiste básicamente en que el perito forense debe ubicar las potenciales fuentes de prueba físicas y digitales. ¿A qué se refiere con fuentes de prueba física? Pues como ya he mencionado anteriormente, la evidencia digital va a estar contenida dentro de dispositivos. Esos dispositivos pueden ser computadoras, celulares, sistemas operativos. Así que la primera fase es identificar estas posibles fuentes de información. Como segunda etapa, una vez ya identificado, sigue la recopilación o adquisición de la evidencia digital. Entiéndase de los datos informáticos. ¿En qué consiste esta recopilación o adquisición? Básicamente en la incautación de los dispositivos que estén vinculados al hecho delictivo que yo estoy investigando, y también consiste en la extracción de la copia de la información. ¿Por qué hay esa diferencia entre la incautación y la copia? Porque pueden ocurrir dos cosas una vez llevada a cabo la identificación del dispositivo que contiene información vinculada al objeto del delito cibernético que yo estoy investigando. Y es que tras identificarlo, puedo hacerme con el dispositivo, incautarlo y posteriormente extraer la información. Y lo otro que puedo hacer es que si cuento con las herramientas
necesarias, entiéndase software y hardware, en ese momento, a fin de prevenir llevarme el dispositivo, incautar el dispositivo, puedo realizar una copia de la información en ese momento, para así no llevarme el dispositivo al juzgado. Bueno, esto es siempre a criterio del forense. Ningún caso es igual y no se puede exigir al perito eh, extraer una copia en ese momento del dispositivo, así como tampoco se le puede exigir incautar el dispositivo en ese momento. He ahí la importancia del principio de no invasivo. Cada caso concreto se debe analizar en base a este principio para ver si lo que conviene es incautar el dispositivo o si lo más conveniente es únicamente realizar una extracción de la información que el dispositivo cuenta a fin de evitar su incautación. Ahora, lo segundo es la conservación y preservación. Bueno, la última etapa es la conservación y la preservación. En esta última etapa, dentro de la norma ISO, lo que se busca es garantizar la originalidad y la integridad de la información extraída para que sea admisible como prueba. Es justamente en este punto que entra a tallar la cadena de custodia. Hay que ponernos en el primer supuesto de que sea incautado el dispositivo relacionado a la evidencia digital que yo quiero extraer. En ese supuesto de haberlo incautado, a fin de garantizar la conservación tanto del dispositivo como de la información que contiene ese dispositivo, lo primero que debo hacer es la cadena de custodia. Esta cadena de custodia va a permitir que tenga una trazabilidad de ese dispositivo incautado. A su vez va a permitir que al estar dentro de una cadena de custodia esté dentro de una bolsa o, o envase que va a contener en su interior, lo que a su vez va a permitir la preservación del dispositivo. Ahora, en el segundo supuesto de que se haya extraído una copia, pues esa copia debe constar en un elemento de soporte, entiéndase un USB, un disco, y es sobre este disco o este USB que contiene la copia de la información extraída del dispositivo que va a ser objeto de cadena de custodia, es decir, va a ser objeto de conservación y preservación. Bueno, esas son las fases de la recopilación de la evidencia digital. Ahora, ¿cuál es la importancia legal y práctica que nos trae esta norma ISO? Pues en primer lugar, al regular toda la fase de extracción de la evidencia digital, lo primero que garantiza es la credibilidad del proceso técnico. ¿De qué proceso técnico estamos hablando? Del proceso técnico de extracción de evidencia digital. Como, como segundo punto, muy importante, es que permite que la evidencia digital sea admitida en el proceso penal, porque cualquier evidencia digital extraída respetando los parámetros de esta norma ISO 27037, pues trae consigo, como consecuencia natural, que sea admitida dentro del proceso penal. ¿Por qué? Porque justamente garantiza el cumplimiento de un estándar internacional. Y eso es un punto muy importante de esta norma ISO, que garantiza el cumplimiento de un estándar internacional. Un estándar internacional para recabar evidencias digitales. Y como último punto importante de esta norma ISO es que básicamente mejora la confianza en las técnicas forenses y en el actuar de los investigadores. ¿Por qué? Porque ya te regula toda la etapa para recabar la evidencia forense. Y bueno, cuando un operador de la justicia o un investigador advierta que no se ha respetado este proceso, pues bajo el principio de objetividad e imparcialidad tendrá que descartar esa evidencia digital, no podrá tomarlo. Y es el motivo principal que mejora la confianza en los administrados, en los justiciables específicamente.
Ahora, ¿qué limitaciones nos trae o qué desafíos nos trae esta norma ISO? Como único, como única limitación se podría decir es lo primero que se consigna en las dispositivas. Y es que, como ya lo he venido explicando a lo largo de la exposición, no regula la fase de análisis de evidencia digital. Y esta fase es muy importante. Sin embargo, es entendible también que esta norma ISO 27037 no aborde esta fase de análisis porque el análisis va a depender en cada caso concreto. En una anterior exposición eh, que ya he realizado, había tocado entre uno de los puntos de que la evidencia digital puede ser abrumadora. Es decir, yo puedo incautar una computadora y en esa computadora puede tener capacidad de 2 terabytes y puede ver miles y miles y miles de formatos o de archivos digitales, de información digital, de datos digitales. Y la parte de análisis va a depender del perito y de la técnica que va a usar, porque hay varias técnicas para llevar a cabo el análisis de la evidencia digital. Una de ellas es realizar filtros manuales de la información. Por ejemplo, si yo estoy investigando un delito de pornografía infantil, o los parámetros de filtro que voy a usar para la información que he recabado de una computadora, pues se va a limitar a buscar fotografías o videos. De manera contraria, si yo estoy investigando el delito de fraude e incauto una computadora relacionada a, a los investigados, lo que me va a interesar va a ser más su historial dentro o sus movimientos dentro de la red, dentro de Internet. Es decir, ver su historial de navegación, ver si es que ha registrado tarjetas o si ha ingresado a páginas de bancos y así. O sea, el análisis, a lo que quiero llegar es que el análisis va a depender de cada caso en concreto, de cada delito que se esté investigando. Y es ahí, y es ahí el motivo, o ese es el motivo por el cual esta norma ISO 27037 no regula esta etapa. Ahora, ¿qué, qué desafíos trae esta norma ISO? Pues esta norma ISO, por las características mismas del procedimiento que te plantea que debes seguir, demanda que el personal forense esté altamente capacitado, pero esto no es un problema. Esto hay que verlo como una garantía, no como un problema. ¿Por qué? Porque mientras más capacitado es el forense, pues mejor va a realizar su trabajo, ya que va a respetar la norma ISO y por lo tanto va a llevar a cabo una técnica forense apropiada. Finalmente, otro desafío o limitación es que esta norma ISO limita el uso de herramientas y recursos a emplearse para la extracción. Como he mencionado al final, dentro de los principios, hay un principio de defensa, principio defendible. ¿Qué implica este principio defendible? Que yo, para el proceso de extracción de evidencia digital, tengo que usar únicamente software o hardware que se encuentre respaldado por la comunidad científica. ¿Qué implica eso? Pues que no voy a poder usar cualquier software o hardware para la extracción de evidencia digital. Así que, otra vez, no hay que ver eso como un problema, sino como como una garantía que nos trae la norma ISO. ¿Por qué una garantía? Porque la herramienta que se va a usar ya, va a gozar de respaldo científico. Es decir, sí o sí se va a tener que usar herramientas que de por sí no sean cuestionables por nadie. Ahora, para cerrar, me gustaría cerrar con una frase usada por el autor del cual se ha extraído la información de esta exposición.
Y es esta la frase: no obtiene justicia quien posee la verdad, sino quien mejor deja en evidencia y demuestra su postura. Bueno, dicho ello, doy por finalizada la exposición y quedo a las preguntas que puedan formularse. Gracias, Francisco, muy amable por esta breve exposición. Ya lo comentabas justo que pues estos delitos, ciberdelitos, pues van en aumento y más aún conforme va avanzando la tecnología, como puede ser el uso de inteligencia artificial o el Internet de las cosas. Ya comentabas que cada vez tenemos más dispositivos conectados a Internet y por ende, pues se va a volver un delito, pues yo diría, hasta del fuero común. Entonces, desde tu perspectiva, eh, ¿qué capacitación consideras o qué puntos hay que reforzar dentro de las fiscalías para atender este tipo de delitos que evidentemente va a ir en aumento? Gracias por la pregunta porque me va a permitir hacer énfasis eh, en la evidencia digital. ¿Por qué? Porque las fiscalías, para investigar ese tipo de delitos cibernéticos, sí o sí van a tener que recabar evidencia digital. Siempre van a tener que recabar evidencia digital. Correcto, Y para que esta evidencia digital sea admitida en un proceso penal, pues tiene que ser obtenida bajo los alcances de una norma internacional, que en este caso es la norma ISO 27037. El cumplimiento de esa norma ISO garantiza que los peritos a cargo de la extracción de la evidencia digital llevan a cabo una técnica de extracción que garantiza un estándar internacional para toda la fase de extracción de evidencia digital, desde la identificación, desde la extracción y desde la preservación de la evidencia digital. Así que respondiendo a tu pregunta, ¿qué necesitan las fiscalías? Pues las fiscalías para frenar o para combatir esta criminalidad dentro de Internet o a través de Internet, pues lo que necesita es peritos sumamente capacitados que puedan extraer evidencias digitales a fin de poder identificar a los responsables y obtener una condena en contra de estos. correcto, sí, yo también lo veo así, coincido contigo, que también va a haber una necesidad de aumento en el peritaje, en peritos, y también de herramientas, ¿estarás de acuerdo? Herramientas forenses, ya comentabas que tienen que ser validadas por la comunidad científica, entonces también va a haber una necesidad en este sentido. Pues bien, muchas gracias, Francisco. Si quieres cerrar con algún comentario adicional para concluir, de favor. A manera de cierre, como esta es la última exposición que estoy realizando dentro del centro de prácticas, solo quiero finalizar expresando mi agradecimiento por la confianza y por los temas que nos ha brindado a mí y a mis otros compañeros. Han sido temas muy interesantes de investigación y han demandado y despertado curiosidad no solo en mí, estoy seguro que en mis compañeros también. Y todo esto va a ser de gran importancia para nuestro desarrollo y para cumplir la meta de obtener pues, el máster en ciberdelincuencia. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Pues no me queda más que agradecer tu apoyo en estas breves webinars para precisamente difundir el tema, darlo a conocer, que vaya creciendo la comunidad, que cada vez seamos más quienes nos dedicamos en estos temas, pues que nos vayamos a involucrar en los mismos, precisamente por el avance tecnológico. Pues bien, muchas gracias a todos quien nos haya acompañado a ver este video. Nos estaremos viendo en una siguiente sesión. Muchas gracias, muy buena noche. Hasta Buenas luego. noches.